Hoy quiero comenzar preguntando algo. Hace algunas semanas yo vi una película que se llama La Sociedad de la Nieve. ¿Se la han visto? Levanten la mano. Bueno, no tantos, no tantos. No voy a hacer spoilers para los que no se la han visto, pero esta película se trata de un accidente aéreo que ocurrió en los Andes en 1972. Esta es la imagen de cómo se veía cuando rescataron a los sobrevivientes del accidente. Diciembre, en un lugar llamado el Valle de las Lágrimas. Es interesante, esta película se ha vuelto viral y muchos ahora aseguran que si este accidente ocurriera el día de hoy, no habría sobrevivientes, porque así es como luce el mismo día, diciembre de 2021, el mismo punto en los Andes. Pero obviamente no podemos decir que debido a estas dos imágenes o a esta comparación entre dos puntos, podemos decir que hay cambio climático solo comparando dos puntos específicos, ¿verdad? Porque obviamente el cambio climático es algo progresivo. Lo que sí tenemos es evidencia. Los Andes han sufrido un deshielo en los últimos años. Y lo que la evidencia nos dice es que han sufrido un deshielo del 42% entre 1985 y el 2021. 42%. Los Andes son la mayor fuente de recursos hídricos en Latinoamérica, lo cual quiere decir que vamos a tener mayor inseguridad hídrica y energética en nuestro continente. Pero los Andes no son el único ecosistema que ha sido afectado por el cambio climático. En el Amazonas, el pulmón del mundo, del cual nosotros somos responsables, sufrió la peor sequía de la historia el año pasado. Y no tenemos que ir muy lejos. Aquí mismo en Bogotá, el clima que observamos el día de hoy, este sol que ustedes ven, no es usual. Este clima ha provocado sequías, incendios, polución y está amenazando ecosistemas y está amenazando la vida. Y lo que es peor, esto va a seguir empeorando. Esto va a seguir empeorando si seguimos con la trayectoria actual. Lo que nos dice el último reporte de IPCC es que la sequía o las temperaturas extremas van a seguir aumentando en países como Colombia, Venezuela, Brasil, Chile, Argentina. Las precipitaciones extremas también van a seguir aumentando, provocando mayores inundaciones, mayores peligros de deslizamientos, y el nivel del mar va a seguir subiendo a una mayor tasa que a nivel mundial. No es un panorama muy alentador, ¿verdad? ¿Y qué pasa para la industria de seguros? Pues el panorama tampoco es tan alentador. Estos riesgos se materializan para la industria de seguros en diferentes maneras. Para la industria de vida y seguros, a partir de una guía que generamos con PSI hace 2 años, evaluando cuáles son los impactos de diferentes riesgos relacionados con ASG en diferentes riesgos de suscripción, encontramos que el cambio climático puede tener un efecto negativo muy alto en los riesgos de suscripción, de hospitalización, mortalidad y morbilidad. Y en temas de seguros no vida, el panorama tampoco es alentador. Las pérdidas aseguradas siguen creciendo año a año. Y nos enfrentamos a lo que muchos dicen es el fin de la industria de seguros como la conocemos. Los riesgos relacionados con el cambio climático se vuelven tan altos que es imposible asegurarlos. An insurable world. Y ya estamos viendo esto que está pasando en diferentes mercados. En Estados Unidos, en California, en Florida, ya hemos visto compañías de seguro abandonando los mercados debido a riesgos climáticos extremos. Pero, ¿qué podemos hacer? No seamos tan negativos, ¿verdad? Porque para algo estamos aquí. Todos los que estamos aquí presentes creemos que la industria aseguradora tiene un rol y que podemos jugar un papel importante. Entonces, quiero escuchar de algunos de ustedes, antes de que yo les presente mi punto de vista, ¿cómo creen ustedes que la industria aseguradora puede contribuir a la mitigación del cambio climático? ¿Alguien me puede decir algunas ideas que tienen? Estamos en una sala pequeñita, así que vamos a participar también, porque sé que es después de almuerzo, estamos cansados. ¿Cuáles son algunas ideas que ustedes tienen acerca de cómo las aseguradoras pueden mitigar el cambio climático? Ya te pasamos el micrófono.
Puede ser por medio del rol como inversionista institucional en el que pueden hacer engagement con las compañías, impulsar este tipo de requerimientos para que tengan comportamientos sostenibles más rigurosos. Sí, muy bien. ¿Alguna otra? Identificando los riesgos específicos de acuerdo a su región y buscando traducirlos en soluciones para llenar ese vacío. Identificación, manejo de riesgos, muy bien. Con desarrollo o modificación de productos y servicios dentro del seguro que permitan la mitigación o adaptación del cambio climático. Entonces, por ejemplo, seguros paramétricos, seguros que protejan ecosistemas, seguros de energías renovables y también como gestores de riesgo el acompañamiento de los clientes para que ellos mitiguen el cambio climático si son actividades que son emisoras o se adapten al cambio climático, como por ejemplo los agricultores o las personas que viven en zonas rurales con soluciones basadas en naturaleza. Muy bien, sí, en su rol como aseguradoras. Muy buenas tardes, Juan Pablo Romero. Yo soy consultor, yo pienso que puede ser como haciendo ver que lo que está pasando es real y que la gente la crea. Porque en el momento en el que ustedes se salen de mercados, como lo que pasó en Florida, cuando se salieron grandes aseguradores de allá, ahí es cuando el cambio climático se vuelve tangible en la economía y envía señales de mercado que hacen que la gente la crea. Muy bien, muchas gracias. Vamos a parar ahí con las intervenciones, pero ustedes mencionaron los puntos más importantes. En la industria de seguros podemos actuar en cuanto al cambio climático en diferentes áreas. Mitigación, adaptación, reducir los riesgos en lo que se conoce como loss and damage, que como saben hubo un acuerdo histórico en el último COP que tuvimos en diciembre. Sin embargo, la industria de seguros usualmente solo se concentra en estas, dejando mitigación de lado, especialmente cuando hablamos de suscripción de seguros. Tradicionalmente se ha visto al sector de seguros como una herramienta para absorber los choques económicos. Y entonces no pensamos mucho en qué pueden hacer las aseguradoras específicamente a través de sus servicios de suscripción para mitigar el cambio climático. Y este es el área más importante porque es donde debemos actuar más urgentemente. Ustedes mencionaron 3 roles fundamentales que tiene la industria para actuar en cuanto a la mitigación del cambio climático. En su rol como gestores de riesgo, lo mencionamos, la industria aseguradora es encargada de entender, prevenir, reducir y transferir riesgos. Como inversores, con más de 36 billones de activos bajo manejo, la industria aseguradora juega un papel importante para redirigir flujos de financiamiento hacia actividades que apoyen la transición. Y finalmente, a través de sus servicios de suscripción, las aseguradoras también pueden tener una importancia fundamental y una influencia fundamental en la economía. Miremos ese último rol, el de aseguradoras a través de sus servicios de suscripción. Este es un tema muy nuevo, la verdad, y es un tema que hemos estado desarrollando en los últimos años, que se ha catalizado a través de las acciones de UNEP-FI y del PSI. Cuando hablamos de reducir emisiones asociadas a portafolios de suscripción, tenemos que mirar diferentes actividades. La primera es abatir emisiones. Esa es la clave. Tenemos que concentrarnos en el abatimiento de las emisiones. Y esto se puede hacer a través de diferentes dinámicas. Una dinámica puede ser, por supuesto, la de retirar la capacidad de seguros para ciertas actividades, es decir, exclusiones. Pero también podemos trabajar en crear productos verdes para tecnologías que apoyen la transición. Y también podemos trabajar en conjunto con diferentes actores para promover políticas que apoyen también esta transición. Trabajar con los clientes es fundamental. Como sabemos, la industria de seguros como tal no tiene grandes emisiones comparativamente en sus operaciones propias. Sin embargo, cuando hablamos del alcance 3, la mayoría de emisiones se encuentran con nuestros clientes, ¿verdad? Así que trabajar con los clientes es muy importante. Después de que hagamos este proceso de abatir emisiones, podemos pensar en neutralizar. Y neutralizar se trata de remover emisiones de la atmósfera. Las emisiones que no podemos reducir,
las removemos. Y en este sentido, la industria de seguros puede jugar un papel importante, reduciendo el riesgo de desarrollar ciertas tecnologías como Carbon Capture and Storage. Y finalmente, compensar que solo se debe ver como una actividad complementaria, que estos son los famosos offsets que conocemos. Como no podemos ahondar tanto el día de hoy en todas estas metodologías, quería presentarles 3 publicaciones fundamentales que hemos desarrollado en los últimos años a través del PSI, donde evaluamos y analizamos de qué se trata este concepto de Net Zero Insurance. También apoyamos el paper de PCAF. Hoy tenemos una de nuestras panelistas de PCAF que nos va a contar un poco más sobre el estándar para medir emisiones asociadas a portafolios de suscripción. Y finalmente, una guía para fijar objetivos ceros neto. Pero las guías, que son globales, se tienen que traducir al contexto local. Quería resaltar esta porque es una guía que desarrollamos y que publicamos en el 2021 para implementar TCFD o para ayudar a las aseguradoras a entender cómo implementar las recomendaciones de TCFD. Comenzar a entender los riesgos físicos de transición, de litigación, es súper importante para las aseguradoras. Y como tal, necesitamos que más compañías entiendan cuáles son los riesgos a los que están expuestos. Pero como dije, las guías globales necesitan ser adaptadas. Y es por eso que con CNSEC hemos colaborado en la creación de esta publicación que se llama Ensuring the Climate Transition in Brazil. Y esta guía básicamente va a mirar a los riesgos físicos que existen para las aseguradoras en el país. Y ha sido un honor para UNEP-FI, para nuestro equipo, de colaborar con CNSEC y con NINT en la creación de esta publicación, que es muy importante para el país, la primera de su tipo en la región, y esperamos que este ejemplo se replique en otros países y en otros contextos. Así que para presentarnos un poco más sobre el informe, me gustaría invitar a Pedro, especialista en ASG de CNSEC. A todos e a todas. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da UNEP-FI, não só por estar falando aqui desse projeto, mas também pela oportunidade que foi realizar esse projeto seguindo as especificidades e as realidades de risco de negócio das seguradoras que atuam no Brasil. Eu tenho uma apresentação bem curtinha para a gente passar um pouco sobre essas etapas e comentar um pouco o feedback das empresas em como foi a realização desse projeto. Só estou esperando entrar a apresentação. Está aqui. Bom, o projeto Construindo Seguros para a Transição Climática é a adaptação do projeto global Ensuring the Climate Transition. Ele foi realizado em parceria com a CNSEG e a UNEP-FI. E, diferente do projeto global, ele teve foco em avaliar o impacto qualitativo e quantitativo, especificamente do risco climático físico no Brasil. Então, um escopo reduzido do projeto global inicial. Bom, o objetivo desse projeto foi fornecer o melhor entendimento às seguradoras que operam no Brasil sobre como avaliar o risco climático na perspectiva da TCFD. Esse projeto ele teve a participação de 21 seguradoras líderes globais no Brasil, teve a duração de 15 meses, e a CNSEG foi a entidade que proporcionou esse projeto, principalmente por conta de 2 pontos principais. Bom, primeiro, um ponto macro, né? Os riscos climáticos eles constituem uma das principais ameaças para a estabilidade das instituições financeiras no país, e o Brasil ele é o país que o mercado de seguros brasileiro corresponde a cerca de 44% da arrecadação total de prêmios da América Latina. Então, a gente fornecer o melhor entendimento para as seguradoras no Brasil sobre como avaliar e quantificar esses riscos que elas estão expostas, a gente está blindando o maior mercado de seguros da América Latina para poder oferecer soluções e mitigar e pensar em estratégias para contornar esse cenário de emergência climática que a gente tem vivendo. Um outro contexto é a importância regulatória. Tá? Em 2022, o regulador de seguros brasileiros publicou
uma circular que demandou a consideração de aspectos de sustentabilidade, inclusive riscos de sustentabilidade, em todas as operações de seguro. Dentro dessa circular, ela demanda a consideração de projeções de cenários e metodologias quantitativas para avaliar a exposição financeira dessas seguradoras. Então, todo esse trabalho ele se tornou uma prioridade para a CNSEG por conta desses dois principais motivos. Bom, o projeto ele foi dividido... Quase que eu caí. O projeto ele foi dividido em 4 etapas principais. Como eu falei, nesse grupo de trabalho participaram 21 seguradoras líderes do setor de seguros no Brasil. A primeira etapa consistia em um ciclo de capacitação, porque a gente precisava botar todo mundo no grupo de trabalho em uma mesma página. O mercado de seguros brasileiro ele é composto de empresas que são bem maduras em relação à sustentabilidade em riscos climáticos, essa sopa de letrinhas que configura toda a expertise em relação ao tema, mas também tem empresas que ainda possuem um conhecimento bastante incipiente. Então, nivelar o conhecimento dessa turma toda foi o primeiro passo para a gente poder seguir nas etapas seguintes. A segunda etapa foi a construção da primeira ferramenta desse projeto piloto, que é uma avaliação qualitativa do impacto do risco climático físico, que foi o mapa de calor. A terceira etapa, a construção da segunda ferramenta, uma avaliação quantitativa do impacto desse risco climático. E a quarta etapa, que a gente está inaugurando hoje com o lançamento do relatório, a realização de um workshop que vai ser realizado no Brasil. Sobre o ciclo de capacitação, não vou perder muito tempo, mas só para vocês entenderem o quão abrangente foi as matérias lecionadas, vão desde aspectos gerais de sustentabilidade até estudos de caso em relação a riscos climáticos e operação de seguros. Falando da primeira ferramenta, que é o mapa de calor. O mapa de calor é uma avaliação qualitativa do impacto dos riscos climáticos físicos. Ele nada mais é do que uma representação geográfica para você compreender o impacto de 11 principais riscos climáticos físicos que incidem sobre o Brasil a nível de todos os estados e todas as cidades. Então, essa ferramenta ela possui uma interface dinâmica, na qual o usuário que está manipulando ela consegue selecionar ali o estado e o município que ele quer visualizar essa avaliação quali, qual o horizonte temporal, se um cenário de 2030 ou 2050, e qual o cenário climático, se um cenário de aumento de 2 ou de 4 graus Celsius. Então, com isso, a ferramenta imprime esse diagnóstico que vai classificar para cada um desses 11 riscos climáticos físicos, onda de calor, onda de frio, seca, inundações fluviais, urbanas, incêndios, o quão aquela região está exposta a esse impacto em alto, médio ou baixo. Importante destacar aqui que isso aqui é uma avaliação macro, Ela é uma avaliação do risco climático físico bruto, sem nenhuma conexão com o portfólio de subscrição. Então, ela não deve ser utilizada, é recomendável que não seja utilizada para fundamentar nenhuma decisão de negócio relevante. Ela tem que ser complementada por outras ferramentas e por outras avaliações, de preferências quantitativas, para poder subsidiar uma tomada de decisão que seja efetivamente relevante nesse sentido. E aí que entra a nossa terceira etapa, que é o desenvolvimento de um NatCat Model, que é a modelagem de risco. No caso aqui, o risco que o grupo de trabalho optou por realizar esse piloto da construção do racional e dessa metodologia foi o risco de inundação urbana para os ramos residencial, empresarial e condomínio. Então, o que é a modelagem de risco? Nada mais é do que um modelo matemático que equaciona dados históricos de perdas das seguradoras com dados científicos para realizar uma projeção. Então, você, a partir dos inputs, de informações que você coloca na ferramenta, você consegue ter uma noção de perdas financeiras em seu portfólio de subscrição, se concretizado aquele risco climático físico que está mapeado. Então, aqui eu trouxe uma seção dessa ferramenta para vocês entenderem basicamente como é que funciona. O usuário vai ali inserir o valor da perda anual agregada relacionada com aquele risco, especificamente para aquele ramo que ele optou. Depois ele seleciona a visualização dessa projeção, se ele quer ver em um horizonte temporal de 2030 2050, um cenário climático de otimista, pessimista ou business as usual, e o ramo, obviamente. E
com isso, a ferramenta imprime em formato de tabela, com valor monetário, ou então em formato de gráfico, o quão a empresa está exposta à ocorrência daquele determinado risco para aquele determinado ramo, sob aquelas condições que ele pré-definiu na ferramenta. Então, municiadas dessa informação, né, tanto da avaliação macro quanto da avaliação quantitativa, que são informações complementares, as empresas elas têm agora um nível de informação relacionada à análise preditiva complementar, né, uma avaliação de histórico baseado em ciências atuariais, em estatísticas que ela já tradicionalmente já tem no default da sua operação. Agora, só para encerrar, eu vou trazer algumas das principais conclusões que a gente observou durante a realização desse projeto. Bom, primeiro a gente entende que foi fundamental, eu já mencionei, o contexto regulatório. O regulador brasileiro exigiu, de forma bem explícita, né, na regulação publicada, a consideração de cenários para projeções de longo prazo, que considerem a exposição financeira a riscos de sustentabilidade, inclusive climáticos. Então, nesse sentido, a CNSEG ela proporcionou às seguradoras uma melhor, de fato, um compliance em relação ao que é exigido pelo regulador. E uma outra grande entrega que está relacionada à capacitação, porque, desculpem a palavra, mas o grande barato do projeto não é a ferramenta em si, né? Eu acho que a gente entregar essas duas ferramentas, elas são bacanas, elas têm valor, né, para as companhias, para as áreas de gestão de risco, mas a grande entrega é a capacitação desses gestores sobre o racional e das metodologias que foram utilizadas. Eles, com essa competência adicional dessas análises preditivas, eles conseguem desenvolver análises melhores ou até replicar as metodologias que foram lecionadas nesse escopo reduzido para outros ramos e, eventualmente, até para outros riscos. Então, essa é a grande entrega do projeto e esse foi o grande valor da realização desse projeto no mercado de seguros no Brasil. A Diana fez uma provocação já com QR Code para vocês lerem o relatório. A gente está subindo aqui de novo um QR Code para quem quiser se aprofundar e ler também um pouco, tanto da metodologia quanto das conclusões. Tem uma sessão de feedback das empresas e a gente convida também associações de seguros e outras entidades que entenderem que o projeto pode ter relevância nos contextos, nas realidades de riscos de negócio de vocês também a realizarem o mesmo. E é basicamente isso. Valeu, obrigado, pessoal. Muchas gracias, Pedro, por esa presentación. Pedro, te invito a que te unas a nosotros para el panel y voy a invitar al resto de nuestros distinguidos panelistas. Marlene Apel, líder regional de PICAF para América Latina. Ivani Benassi de Andrade, superintendente de sostenibilidad de Bradesco Seguros. Y Julio Adolfo Cedillo Mejía, Chief Executive Officer Reinsurance México y Centroamérica. Bueno, Pedro, comenzamos contigo. Ya nos presentaste este informe. Creo que es una muestra gigante del primer paso que tenemos que dar como región para abordar los impactos relacionados con el cambio climático. Cuando comencé mi presentación, comencé hablando sobre esos impactos que ya estamos sintiendo, ¿verdad? Y muchos de esos ya se están sintiendo en Brasil. Quiero que nos compartas un poco a partir de todo el estudio que realizaste, ¿cuáles serían tus principales recomendaciones para compañías de seguros en la región para abordar estos riesgos asociados con impactos por el cambio climático? Eu vou tentar ser bem objetivo aqui, né? Acho que comentando de recomendações para seguradoras, eu vou tentar trazer o bem default, né? Que é baseado em melhores práticas internacionais. Acho que um primeiro momento eu vou comentar de identificação. Então, é mergulhar nas operações de seguro, entender as especificidades da sua atuação regional, então, onde está concentrado, né, os seus produtos, atuação geográfica, na realidade. Entender, né, entendendo a quais riscos climáticos físicos, a quais riscos climáticos são mais materiais, né, para o seu negócio, mas trazendo uma questão que foi levantada até pelo Matias no painel anterior,
que é uma novidade que eu acho que já deve ser incorporada com maior contundência no mercado de seguros, que é a questão da dupla materialidade. Então, você identificar os riscos climáticos não só do ponto de vista das externalidades, né, como eles impactam suas operações, mas, sobretudo, também como as suas operações impactam o meio ambiente e o clima. Esse é um ponto. Identificado isso, a gente passa para uma outra etapa de avaliação e mensuração desses riscos, que aí está um pouco conectado com o trabalho que a gente conduziu com esse projeto, que é você incorporar em metodologias tradicionais análises preditivas e outras avaliações que considerem essas projeções que não efetivamente, né, que significa que vão se concretizar, mas você tem que levar em consideração sempre que você for pensar nas suas operações. A terceira é o estabelecimento de metas e métricas. Eu acho que esse é o grande desafio, que é você escalar o assunto ao ponto dele efetivamente ser utilizado por uma decisão de negócio relevante. A gente fazer aqui uma ferramenta mais assertiva, ter uma matriz de materialidade super completa, acho que isso é relativamente fácil. Não estou falando fácil, mas a gente consegue fazer. Agora, como essas informações são utilizadas para subsidiar decisões de negócio que efetivamente têm impacto, então eu estou falando de, você comentou na sua palestra de abertura, seja para impor condições e limitações de realizações de negócio, até restrições. Eu acho que isso tudo está ligado à estratégia, e você trazer a consideração desses riscos para essas decisões estratégicas é uma terceira etapa de uma esteira de recomendações que eu considero aí como as principais. Muchas gracias, Pedro. Y ahora vámonos un poco más hacia la industria. Ivani, tú eres parte de Bradesco Seguros, participaste también en la creación de este reporte y este proyecto. Quiero que nos cuentes un poco más desde tu perspectiva. ¿Cómo fue participar en este proyecto, pero también cuáles fueron los principales aprendizajes? ¿Cómo Bradesco los va a utilizar? ¿Y cuáles son las principales herramientas que tú puedes recomendarle a otras personas de la industria que están aquí presentes? Primeiramente, obrigada pelo convite, né? A Bradesco Seguros agradece ao NEPEFI. Quero pedir desculpas por não falar espanhol, vou hablar espaçado. Foi uma experiência muito valiosa, né? Não só para mim, como Bradesco Seguros, mas para todas as empresas do setor. Primeiro, porque nós, como empresas, nós podemos, todos nós, aprender em conjunto. Acho que o principal aprendizado de todos foi que todos nós temos as mesmas dores. Acho que o Pedro falou um pouco. Foi um processo de aprendizado conjunto, onde houve uma diversidade, né? Onde nós pudemos aprender juntos. Eu queria usar uma palavra, democratização. Não sei se existe essa palavra em espanhol, mas nós democratizamos a informação, que é tão complicada, de mudanças climáticas. Ali a gente conversou sobre o frameworks internacionais, e como o Pedro explicou, a gente está ali com um movimento muito importante da SUSEP, que é nosso regulador, e a gente pôde discutir junto as nossas dores, as nossas dificuldades, exercitando esse framework. Cada empresa de seguro no Brasil tem uma maturidade diferente, porque tem diferentes tamanhos, e essa ferramenta, como bem explicou o Pedro, ela veio para cada momento, para cada momento de cada empresa. Mas, certamente, essa ferramenta é o primeiro passo. Provavelmente, a gente vai precisar aí do apoio da NEPEFI. A gente está de novo, a gente sabe que os bancos já tiveram vários outros pilotos. Talvez a gente tenha que continuar. Mas foi um exercício muito importante para outros exercícios. Outras ferramentas, eu acho que é a gente dar continuidade lá na CNSEG, porque a gente já está fazendo isso junto em outras discussões. Nessas discussões com que o regulador vem, na taxonomia para o setor de seguros, e um pouco do que a gente está fazendo aqui com vocês. Um diálogo permanente, e até na troca de ferramentas regionais, nas trocas de ferramentas de outros stakeholders, como o da Europa. Né? Eu acho que a gente tem que democratizar mais para que a gente faça com que as coisas fiquem
mais baratas aqui para os países da América Latina. A gente tem que trazer as ferramentas aqui para os países para que a gente democratize mais as informações e para que fique mais acessível. Gracias, Ivani. Y me voy a quedar contigo, porque Pedro y tú nos han comentado este panorama de Brasil en los cambios del sector, pero específicamente relacionados con esfuerzos de decarbonización. Es decir, hagamos la conexión entre este reporte y lo que hablábamos al inicio de esta sesión, que es mitigación del cambio climático. Cuéntanos un poco más desde esa perspectiva. Eu acredito, principalmente por conta dessa nova regulação, né, que eu comentei agora, do nosso regulador, que trouxe, o Pedro também já trouxe um pouco aqui, mas ele veio pedindo para que a gente faça uma análise, né, de materialidade dos nossos riscos. Ele trouxe, eu convido a todos, né, vocês colocam lá no Google, transfiram lá para o espanhol, chama Circular 666, e traz algumas coisas, porque está baseada no framework do TCFD. E ela traz muitas coisas interessantes, não só ligadas às mudanças climáticas, mas relacionadas a boas práticas de sustentabilidade, e de trazer uma governança para a sustentabilidade, de práticas de transparências de relatório. Então, isso é muito bom, porque é bem naquilo que eu falei de democratizar a informação, de buscar taxonomia. E com relação ao que você me perguntou, a materialidade do risco, que é o que a gente vai falar dos riscos de sustentabilidade, que fala do risco de governança, o risco ambiental, o risco social e o climático, né? Então, fazer o link de tudo isso e buscar para as seguradoras. Eu vejo isso muito importante, porque, trazendo um pouco do exemplo, né, eu posso trazer aqui um número, a gente viu, a empresa que eu represento, é uma empresa multilinhas, mas onde que eu posso trazer uma representatividade aqui de um número, deixa eu colar aqui, porque eu não sei, para não falar o número errado, nos ramos de automóvel e na parte de automóvel e ramos elementares, que é residencial, a gente viu crescendo, né, o sinistro, a sinistralidade, muito elevado aqui esse ano. Ela chegou a crescer, gente, esse ano, um crescimento de 377% por conta dos eventos climáticos. Então, já é uma realidade para as empresas de seguros, porque teve eventos extremos, a gente já sabia em algumas regiões, só que agora, em várias regiões do Brasil, com aumento de alagamentos, ciclones. Então, já é uma realidade que o nosso regulador já está trazendo, pedindo para a gente ver as perdas. Então, é uma evolução que nós estamos tendo, mas é passo a passo, de acordo com a realidade brasileira, olhando para a taxonomia no Brasil, assim como eu disse na minha primeira resposta, né? Nós temos que olhar primeiro o cenário econômico, macroeconômico do Brasil e adaptar isso à realidade das seguradoras brasileiras. Muchas gracias, Ivani, por darnos ese contexto desde tu perspectiva. Creo que es muy valioso. Y ahora quiero que nos movamos a otra parte del continente y vamos a ir a México. Julio, yo quiero que tú nos expliques un poco más cuál es el rol de los brokers en apoyar la mitigación del cambio climático. Hablamos mucho de la perspectiva de las aseguradoras, cuando yo estaba hablando también estaba hablando desde esa perspectiva de las aseguradoras, pero la industria tiene un actor muy, muy importante que son los brokers. Y tú representando a Aon, creo que nos puedes dar una visión muy interesante de cuál es ese rol que juegan y cómo apoyan también a las aseguradoras en sus propios objetivos para la transición. Gracias. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por participar en el panel. Nosotros como brokers tenemos una labor, como bien indicas, fundamental. La primera parte es ayudamos a nuestros clientes, ya sean aseguradoras o asegurados directos, a entender su riesgo. Y entenderlo implica riesgos conocidos o incluso desconocidos. Y en esa parte nosotros invertimos muchísimo en desarrollar el talento y desarrollar tecnología que nos ayude precisamente a brindar información a nuestros clientes. Uno de estos inversiones es algo que hicimos al comprar una firma que se llama RN recientemente, hace un año, lo cual es una firma que desarrolla software muy parecido al que
acaban de presentar los colegas. Y este software lo que nos permite es no solamente medir el riesgo con algunos modelos comerciales, sino también con modelos hechos específicamente para nuestros clientes. Y esto tiene dos grandes variantes. Por un lado, tiene, vamos a decir, riesgos un poco más calibrados, más medidos, que es huracán y terremoto directamente, pero hay otros que están causando cada vez más daño a la industria, que son los secondary perils. Estos son, por ejemplo, incendio forestal, que estamos viviendo por acá. Otro es inundación, ¿no? Que es más difícil de entender también. ¿Por qué es difícil de entender? Porque las cuencas hídricas se van moviendo, la impermeabilización de las ciudades o de las carreteras también influye. Entonces, pero estos modelos nos ayudan precisamente a asesorar a nuestros clientes para que entiendan su riesgo. Y el riesgo puede ser en forma directa o indirecta, porque muchas veces no solamente es el daño físico que ellos reciben directamente por el efecto de un huracán, sino también puede ser que tengan un efecto, por ejemplo, lo que está sucediendo en el Canal de Panamá, ¿no? Que el agua no es suficiente para que el traslado de las mercancías tenga la fluidez con la que ellos deben recibir no solo la mercancía, sino tal vez algo para reparar una máquina o algún otro tipo de insumo. Entonces, en esta primera parte, yo te diría que ayudamos a nuestros clientes a entender su riesgo. La segunda parte tiene que ver con la resiliencia. ¿Cómo nosotros ayudamos, después de que entendemos el riesgo, cómo desarrollamos un esquema de transferencia de riesgos que permita a nuestros clientes estar protegidos y transferir su riesgo en forma adecuada? Y cuando me refiero a transferir el riesgo, no solamente es en término económico, también puede ser de impacto social, impacto en sus comunidades e incluso en lo que estamos hablando acá, en otros aspectos de su economía propia y de su ecosistema. Y finalmente, también nosotros, para lograr esta resiliencia de nuestros clientes, tenemos que ayudarles a desarrollar productos, que algunos existen, otros hay que hacerlo prácticamente de cero. Y también tenemos una parte que nuestros clientes no solamente son privados, también puede ser gobiernos, pueden ser municipalidades, tenemos gobiernos completos que necesitan algún tipo de coberturas, ¿no? Hace rato hablábamos de un cat bond, cuyo trigger es paramétrico, pero son estructuras que requieren precisamente entender el riesgo, desarrollar las herramientas a través de CAD Modeling, luego entender muy bien la transferencia de riesgo, que en este caso es un paramétrico, y finalmente ir a los mercados a tratar de colocar este riesgo y dispersarlo. Muchas gracias, Julio. Creo que eso es muy informativo y tú dijiste algo acerca del desarrollo de productos y creo que es importante para todos que aprendamos un poco más de ello. ¿Nos podrías dar unos ejemplos? Claro. Los productos dependen de la necesidad de cada cliente. Hay productos genéricos, sin duda alguna, pero estos productos más específicos están más relacionados a resolver las características de cada uno de los usuarios. Por ejemplo, tenemos algunos clientes que dicen mi finanza pública, si es un sector gubernamental, no se va a recuperar de una forma adecuada si tengo un evento de magnitud mayor. Vamos a hablar de un huracán o de un terremoto. Generalmente la brecha económica y contra la pérdida asegurada, hay diferentes estudios sobre el tema, pero generalmente la parte asegurada es solamente el 30% del 100% de la pérdida. En Latinoamérica se estima que es menor, alrededor del 20% o menos. ¿Y esto qué implica? Pues que desarrollamos productos paramétricos precisamente para que las finanzas públicas estén resilientes cuando llega un evento de este tamaño. Pero también lo tenemos, por ejemplo, para parques o para hoteles que viven no necesariamente de la ocupación de los hoteles, también viven de lo que está alrededor, de que puede ser que el aeropuerto no funcione, que el sistema de agua, el sistema eléctrico no funcione, o que simplemente todas las áreas verdes que ellos tienen para servir a sus clientes, pues no estén disponibles. Entonces, esto puede generar que si el aeropuerto no funciona, que si la energía eléctrica no funciona, que si el agua no funciona, entonces los clientes no van a llegar, pero ellos en su edificio o en sus edificios, instalaciones, no tienen daño físico. Entonces, un producto tradicional no les va a cubrir, porque uno de los principios del seguro es que tengan un daño físico. Entonces, para esto desarrollamos productos específicos
que les pueden ayudar a recuperarse y hacer frente a este tipo de eventos sin que necesariamente sea un producto tradicional. Muchas gracias, Julio. Y yo creo que tenemos que también avanzar la conversación un poco. Hablamos mucho del papel de las aseguradoras como gestores de riesgo, pero también tenemos que ver cómo pueden las aseguradoras, especialmente a través de sus portafolios de suscripción, apoyar el Acuerdo de París, alcanzar emisiones netas cero, ¿verdad? Y eso es de lo que veníamos hablando y de lo que hablé un poco en mi presentación. El primer paso para que una aseguradora pueda llegar a alcanzar emisiones netas cero en su portafolio de suscripción es poder medir las emisiones que están asociadas en este momento y las emisiones que estarán asociadas a lo largo del tiempo. Para ello, PSA colaboró con PICAF a lo largo de casi 2 años en desarrollar un estándar global para la industria aseguradora de Insurance Associated Emissions Standard. Y Marlene, que es parte de PICAF, nos va a comentar un poco más acerca de este importante paso para la industria, pero quiero que nos expliques un poco más de este estándar en el contexto latinoamericano. ¿Cómo pueden las personas que están aquí adoptar el estándar y por qué es importante hacerlo? Sí, claro que sí. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Yo creo que hay un papel importantísimo para los aseguradores y para darles un poquito de contexto, ¿no? PICAF es la Partnership for Carbon Accounting Financials, es una iniciativa global del sector financiero que tiene como objetivo armonizar la medición y el reporte de emisiones asociadas con las actividades financieras, y eso también incluye obviamente los aseguradores, ¿no? Entonces, en 2022 lanzamos un estándar para la medición de las emisiones asociadas con las actividades de los seguros, y es el primer y el único estándar para aseguradores. Y ese estándar contiene metodologías para medir el impacto climático de las empresas de los seguros. ¿Por qué es tan importante? Porque si vemos, digamos, la huella de carbono de una empresa de seguros, tiene un impacto climático por alcance 1 y 2, pero en realidad la mayoría del impacto viene de alcance 3, ¿no? Las emisiones asociadas con los portafolios de suscripciones. Entonces, es tan importante si vemos la huella del carbono de una empresa de seguros, medir también el impacto climático de alcance 3, porque en realidad esta es la mayoría de las emisiones. De hecho, creo que son 700 veces más grandes que el impacto directo de una empresa de seguros también. Entonces vemos la importancia de medir esa parte también del portafolio. Y bueno, si vemos a Latinoamérica, yo creo que hay muchas posibilidades aquí, ¿no? Como comentabas antes, bueno, aunque Latinoamérica solo tiene un impacto bastante pequeño de las emisiones globales, es la región más afectada por el cambio climático. Entonces, por eso es tan importante que tomamos ese rol como sector financiero, como aseguradores, y también vemos cómo podemos empezar. Y el primer paso es hacer esa medición, entender cuántas emisiones estamos asegurando, financiando, y dónde tenemos que descarbonizar también. Entonces, las metodologías de PICAF les ofrecen hacer justamente eso, ¿no? Hacer la medición para entender dónde estamos ahora, qué es la línea base y cuáles objetivos climáticos queremos lograr y cómo llegar a lograr esos objetivos. Entonces, medir el progreso año tras año también. Y todavía no hay tantas empresas de seguros que se han comprometido a medir su huella de carbono usando PICAF, pero creo que eso es la oportunidad, ¿no? Es un sector que tiene mucho poder y yo creo que en Latinoamérica es tan importante empezar con esa medición porque es lo que, digamos, ofrece PICAF, la herramienta para realizar esa medición y entender dónde estamos ahora, dónde queremos llegar y cómo hacer esa transición también. Gracias, Marlene. Y yo voy a desafiar un poco al panel aquí presente porque si bien hablamos muchísimo acerca del rol de las aseguradoras, de todo lo que tenemos que hacer,
Menos de 10 compañías aseguradoras a nivel global han fijado net zero targets en sus portafolios de suscripción. Menos de 10 a nivel global. Entonces, ¿qué nos falta por hacer? ¿Cuál es el desafío, Marlene? Cuéntanos qué es lo que necesitamos hacer para cerrar esa brecha. Sí, claro que sí. Pues son pocas, como dices, ¿no? Y yo creo que el desafío hay como dos partes. Por un lado, bueno, tener una herramienta estandarizada. Y por otro lado, el tema de data, ¿no? Eso creo que son los dos temas más importantes. Y bueno, por el lado de herramienta, ya tenemos un estándar. Ahora sí tenemos un estándar para el sector financiero, para las empresas de seguros, para por lo menos empezar, ¿no? Tenemos metodologías, fórmulas generales de cómo hacer la calculación de emisiones asociadas con los seguros. Entonces, es posible hacer la medición con ese estándar. Y creo que la otra parte, bueno, lo de data, importantísimo, y es súper difícil también, porque no tenemos tanta data, y la calidad de data también no es muy alta. Encima en Latinoamérica, sobre todo, que no tenemos tanta data como en Europa, Norteamérica, ponele, pero yo creo que eso no debería que no empecemos, ¿no? O sea, es importante empezar y después también, o sea, tenemos que mejorar la data, pero por lo menos por el momento, digamos, podemos usar esa herramienta, las metodologías, para medir nuestro impacto en ese momento, tener una línea base y ir como mejorando la calidad de datos. Entonces, por lo menos entender, digamos, dónde estamos. Y lo que hacemos en PCAF, bueno, tenemos una base de datos de factores de emisión que les ayuda a empezar. Esa base de datos contiene aproximadamente entre 3 y 4 millones de factores de emisión, que mayoría son promedios, pero por lo menos les ayuda a empezar. Entonces, digamos, con la data que sí tenemos, podemos hacer una primera divulgación, una primera medición y divulgación, y después ir viendo dónde y cómo podemos mejorar por el tema del data. Otra cosa es que también, bueno, la herramienta que les comentaba, el estándar de PCAF, tiene como 3 partes. Una parte de las emisiones financiadas, muy importante para bancos, pero también gestores de activos. Otra parte que son las actividades de seguros, importantísimo también. Y en ese estándar tenemos en ese momento 2 segmentos, una línea comercial y otra línea para vehículos de motor. Entonces realizamos que, bueno, esos 2 segmentos no cubren todo el sector de aseguradores. Entonces hay que ampliar esa cobertura también, y tenemos varios grupos de trabajo para seguir desarrollando esas metodologías. Entonces, o sea, falta mucho todavía, pero yo creo que en ese momento por lo menos tenemos suficiente para empezar, y lo difícil será como la adopción de los estándares, ¿no? El estándar existe, tenemos data también, y entonces ahora toca adoptarlo, hacer la medición y ir mejorando año tras año. Muchas gracias, Marlene. Y antes de finalizar, quiero ver si alguien del público tiene preguntas para nuestros panelistas. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, yo sí tengo una pregunta. Julio, Marlene tenemos una pregunta. Mientras tanto, yo voy haciendo mi pregunta. Marlene nos hablaba sobre datos, tecnología. Cuéntanos desde tu perspectiva cuáles son soluciones. Hablamos mucho sobre los desafíos, pero cuéntanos algunas soluciones que podamos tener al respecto. Claro, de hecho, Data y Analytics para nosotros es fundamental en el desarrollo de la consultoría a nuestros clientes. Nosotros hemos migrado de ser un broker transaccional que simplemente toma un riesgo, lo cotiza y lo coloca, a ser un broker consultor, que como explicaba tiene que ver con esta migración de asesorar a nuestros clientes con mejor información, con mejores productos, y de ahí pues la transacción es una consecuencia. Pero Data y Analytics es donde más invierte el grupo Aon
para asesorar a sus clientes. Y hablaba yo de la inversión de RN, pero no es la única. A nivel global, hemos constituido un grupo de Strategic Technology Group que precisamente ayuda a nuestros clientes a entender todas las soluciones, y dentro de las soluciones, productos. Y para eso es fundamental contar con bases de datos. Y las bases de datos, como bien mencionaban aquí los colegas panelistas, pues no necesariamente son lo más refinado que quisiéramos, pero esa es parte de nuestro trabajo. Con la información disponible, desarrollar algo o ayudar a nuestros clientes a desarrollar su propia información respecto a la necesidad que ellos tengan. Entonces, ahí nosotros desde Aon invertimos muchísimo en este proceso y te podría decir que a veces nos lleva mucho más tiempo el colectar la información, parametrizarla, desarrollarla, crear un producto, una solución, que la transacción misma. La transacción misma es consecuencia de toda la información que analizamos para asesorar a un cliente. Muchas gracias por esa perspectiva. Y tenemos una pregunta al fondo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el panel. Mi nombre es Susana Vélez, de Berra, y el tema de soluciones basadas en naturaleza, usos del suelo, el sector agrícola y pecuario, de gran importancia para la región. Es un reto muy grande específicamente para asegurar las actividades que se hacen ahí. ¿Están trabajando y desarrollando productos específicos para este sector o cuáles serían los desafíos que han identificado para el mismo? Gracias. ¿Quién quiere tomar la pregunta? Si quieres, yo doy un punto de vista. El sector agropecuario en general en nuestras regiones, ¿no? Tiene un reto importantísimo que es el subsidio, ¿no? Si el subsidio no existe por parte de las diferentes entidades gubernamentales, el acceso al seguro o alguna potencial solución, pues es complicada, ¿no? Porque el productor, tal vez por cuestión cultural, ve una solución de reaseguro o de seguro directo como un gasto que afecta a su entorno económico más que una protección. Y entonces por esto los subsidios son muy relevantes. Pero productos hay, sobre todo para la parte de agrícola, ya sea exceso o falta de agua, son fundamentales. Y déjame decirte algunos ejemplos. Pueden ser tan robustos como de un índice de vegetación relacionado a la caída de agua para la floración y la floración relacionada a la miel, ¿no? A la producción de miel. O puede ser también una sequía extrema o una helada extrema. Bueno, de hecho, en Brasil, en Paraguay, Argentina, hubo una sequía que costó al mercado de seguros alrededor de $2 billones hace un par de años, ¿no? Es muy importante y por esto también hay que diseñar productos que tengan esta capacidad de reacción, pero las pérdidas son importantes y esto está siendo cada vez más difícil para medir. Y por lo tanto los productos tienen que ser muy precisos y tienen un costo que hay que ser analizado de una forma diferente. Pero productos hay, el tema es cómo es su entorno económico para adquirirlos. Muchas gracias. Una última pregunta. Y quisiera que hablaran sobre la valoración de la vida cuando se está calculando seguros, por ejemplo, para protección del capital natural y la biodiversidad en los ecosistemas. Si quieres, yo la tomo. A ver, lo que estoy entendiendo en la pregunta es si hay algún tipo de protección de seguros para flora y fauna. Bueno, otra vez, depende quién sea el que adquiere este tipo de productos. Tenemos antecedente, por ejemplo, en corales. Tenemos antecedente de que se han colocado algunas protecciones paramétricas precisamente para protección y resiliencia de zonas de coral en la parte de Quintana Roo, en la península de Yucatán. O sea, sí puede haber, pero eso tiene directamente que ver con quién es el que va a adquirir este seguro. Generalmente deberían ser ciertas entidades gubernamentales que hagan frente a esta necesidad, ¿no? Pero también pueden ser, tenemos otros clientes que tienen su propio desarrollo en grandes áreas verdes, ¿no? Por ejemplo, en esta misma zona tenemos hoteles de muchas hectáreas que también hacen inversiones de resiliencia para proteger su entorno natural, por ejemplo, tortugas,
¿no? Y cómo van a hacer esto mediante programas de seguros y reaseguros que les permitan regresar a tener estas, en caso de un evento, una resiliencia en términos de poder económico para poder subsanar y tratar de regresar lo más pronto posible. O sea, sí las hay, en conclusión, pero tiene que ver mucho con quién las adquiere y cómo se diseñan. Y me alegra mucho que estén preguntando sobre naturaleza. Tenemos que reconocer que el nexus clima-naturaleza es fundamental, así que muchas gracias por esas preguntas. Desde el PSI estamos analizando este concepto de Nature Positive Insurance y hemos creado un paper el año pasado que fue publicado en septiembre acerca de este concepto, mirando a los riesgos y las oportunidades relacionadas con la naturaleza. Así que los invito a que visiten nuestro website. Hay mucha información acerca de todos estos casos de estudio, incluyendo el de Quintana Roo, protección de mangroves, etcétera. Entonces los invito a que vean nuestra página y a que consulten esta publicación. Para cerrar el panel, quiero invitar a nuestros panelistas a que nos den un muy rápido mensaje de cierre, un mensaje que es con el cual todos deberían quedarse el día de hoy. Vamos a comenzar por Marlene. Vale. Yo creo que es importantísimo, digamos, si queremos contribuir a la mitigación del cambio climático, empezar midiendo nuestra huella de carbono, ¿no? Entendiendo dónde estamos ahora, usando las metodologías que tenemos, los datos que tenemos disponibles en ese momento, entender cómo y dónde tenemos que descarbonizar nuestro portafolio y después ir paso a paso haciendo esas acciones, digamos. Gracias. Ivani? Olhando pelo aspecto das empresas, né, é importante que essas decisões estejam no corpo diretivo das seguradoras, né, que seja criada uma forte governança e que isso esteja na estratégia da seguradora, na estratégia do negócio. Olhar para as mudanças climáticas como nos primeiros painéis do dia de hoje, onde medirmos os nossos impactos, como nós estamos e também como estamos sendo impactados, em pensar em negócios para atender os nossos clientes, porque certamente nós estamos sendo impactados e a gente olhando para o que a nossa colega falou sobre o PICAF, né, de como nós vamos precificar isso, porque nós no fim do dia precisamos pensar em produtos, em negócios, como nós vamos ajudar aí os nossos clientes a dar proteção. Gracias. Como mensaje final yo diría que lo más importante es entender nuestros riesgos. Una vez que entendemos nuestros riesgos, incluyendo la huella de carbono, podemos analizarlos y después de analizarlos tratar de mitigarlos para encontrar algún tipo de transferencia. Y una vez que tengamos este esquema definido, lo demás es implementarlo. No es fácil, pero desde la industria de seguro-reaseguro estamos muy activos en este proceso y yo creo que ese es el camino que deberíamos seguir. Pedro? Na minha primeira fala, eu trouxe 3 recomendações para as empresas. Então, identificação, avaliação, mensuração e metas, estabelecimento de metas e métricas. E agora eu vou destacar um pouco, então, o papel que as associações de seguro podem ter nessa agenda, né? O primeiro é apoiar, né, o desenvolvimento de produtos e serviços ofertados pelas seguradoras que contribuem para benefícios ambientais, climáticos e sociais, né? Então, é exemplo do que foi feito aqui na Colômbia, com mapeio de seguros verdes, identificar na minúcia de cada produto de seguro, de cada cobertura, de que modo ele pode influenciar positivamente nessa agenda. Isso pode ser uma estratégia interessante sob o ponto de vista de entidade representativa do setor de seguros. O segundo, que ele está relacionado ao papel de investidor do setor de seguros. Então, você dialogar com autoridades do governo, você dialogar com o órgão regulador, para você tentar estimular o investimento dessas seguradoras, que são detentoras de ativos aí, bilionários, né, trilionários, no caso do Brasil, para que eles invistam em ativos que sejam reconhecidamente verdes e de impacto. Também é um papel, né, como uma entidade de associação de seguros pode agir no advocacy para a flexibilização desses investimentos das seguradoras. E o terceiro ponto, eu diria que é você promover, e aí no caso aqui do PICAF, essas provocações dentro do setor de seguros
para que essas emissões indiretas possam efetivamente ser calculadas e compensadas e mitigadas. Eu acho que você bem trouxe, né, no setor financeiro e no gestor de ativos, essas metodologias estão muito bem mais consolidadas. O setor de seguros ela ainda é muito mais incipiente, mas só por um conforto a sua fala, né, nas nossas interações com empresas de seguros no Brasil, a gente sabe de empresas que não endossam nada de net zero ou de PICAF, mas que estão estudando as metodologias, porque eventualmente eles podem vir a assinar e no futuro, e afinal de contas aquele cálculo daquela emissão indireta para eles faz sentido. Então é uma outra provocação que a gente, enquanto CNSEG, faz para as empresas de seguro no Brasil também. Muchas gracias, Pedro. Y de mi parte el mensaje es súper fácil. Pasemos de la discusión a la acción. Que esto sea un espacio para catalizar acciones después de que terminemos este panel. Muchas gracias a todos. Demos un aplauso a nuestros panelistas.